Grabar. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para quienes los van a escuchar posteriormente, o buenas noches para los que vean en forma nocturna. Eh, Bienvenido a este diplomado que, como bien saben, está organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro, CENAL, la Fundación Editorial del Perro y la Rana y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que bueno, han organizado esta segunda corte de diplomado de edición, promoción del libro y la lectura. Estamos en el módulo que corresponde a arte y sociedad, el primer módulo. Esta es la tercera sesión. La primera fue la historia del libro, la segunda el editor como sujeto crítico, que llevó a cabo Estela Ganchul, la profesora Estela Ganchul. A mí me tocó historia del libro y estética editorial. Y la siguiente que será la de Iris Villamizar, que dará la profesora Iris Villamizar, la lectura como práctica emancipadora. Entonces, en principio, primero agradecerle que toda esta iniciativa tiene personas a cargo y que están trabajando para que esto sea posible. Una de ellas es Fanny Cianci y el otro es Elis Labrador, el coordinador de este diplomado por el perro y la rana. Entonces, en principio, vamos a hablar hoy, voy a hacer una disertación sobre estética editorial. Muy bien, pareciera el título de esta sesión un poco, digamos que genera mucha discusión, porque cuando uno habla de estética, podría empezar a hablar de lo que se llama, lo que son, ya veo que hay algunos que podrían buscar en el diccionario de la Real Académica y buscar qué significa estética, pero más allá de buscar en la Academia, de la Real Academia Española, podríamos buscar también en la filosofía, en diferentes temas que tienen que ver sobre la estética, que no es solamente la belleza. Aquí vamos a hablar de las formas, ¿no? Es decir, quizás por ser nuevo este temario, le buscamos este nombre, pero bueno, todavía no es esencialmente este el nombre. Vamos a hacer énfasis en lo que es la forma, en cómo llegar al lector, en cómo hacer que esto que nosotros queremos comunicar sea parte activa en un soporte, ¿no? Para que llegue, cuando digo activa porque es que tiene que estar circulando, tiene que ser distribuido, tiene que llegar a una buena cantidad de lectores que, como dice Gabriel Said, eh, Gabriel Said eh, empieza con una frase de San Agustín, dice, San Agustín cuenta en las Confesiones que recibió del cielo un mensaje cantado, toma y lee. Abrió al azar las epístolas de San Pablo y se encontró con unas frases que parecían escritas para él, que respondían a sus angustias y cambiaron su vida. Habría que organizar, dice Said, habría que organizar a los ángeles para que den este servicio a todos los lectores. Como verán, hay mucha ironía de parte de Gabriel Said. Ya el libro, que tiene por título Los demasiados libros, genera una reflexión para quienes estamos de parte del lado de esta sección que se llama hacer libros. Es decir, para nosotros que nos estamos formando como editores, hacer un libro implica muchas cosas. Primero, la ilusión de quien la escribe, es decir, quien tiene un libro, un manuscrito y quiere llegar a un público, ¿cómo hacer para llegar a ese público? Entonces, por eso hay que leer parte de la historia del libro, te va enseñando cómo se ha llegado a ese lector, cuáles fueron las formas, la estética. Tan es así que cuando hablamos en la sesión pasada sobre la incursión de Gutenberg,
Eh, Resulta ser que Gutenberg hizo una copia en sus primeras formas de reproducción, una copia al escribano, al escriba, ¿no? La caligrafía. Entonces, esa caligrafía fue reproducida y es una de las tipografías que tenemos eh, para la historia, ¿no? Los primeros caracteres móviles que tenemos. Entonces, esa nueva forma que tuvo el soporte de la escritura, esa nueva forma, ¿no? Tenía un público. Y vaya, no se hicieron muchas copias, se hicieron muy pocas. Solo la reproducción masiva, cuando llegó la revolución industrial, es que encontramos que, con que la memoria ahora se reproduce. Esa memoria reproducida es la que nos permite a nosotros hoy poder citar algo, como citamos ahora a Gabriel Said, sin necesidad de la memoria que uno tiene. Es decir, eh, lo puede uno reproducir tal cual como se pensó y no reproducirlo bajo la memoria que uno tiene, que podría ser muy engañosa muchas veces. Entonces, por eso el libro es la fuente, el recipiente, es el soporte. Y cuando discutíamos la otra vez del artefacto, el libro electrónico sí es un artefacto, literalmente, como lo dice el RAE, ¿no? El libro también lo es, pero bajo otras condiciones. Ya lo discutiremos en unos ensayos, ya lo disertaremos sobre unos ensayos. Pero al final de cuentas, lo que importa aquí es la forma, la belleza con que se muestra en estos soportes, en estos libros, lo que uno piensa, lo que piensa el lector. Cuando digo uno piensa, es uno como editor. Es decir, porque el editor es que está entre el escritor o escritora que quiere llevar o comunicar algo a través de un libro y el editor lo hace posible. Es decir, cuando el editor ve un manuscrito y dice, aquí hay un potencial para poder divulgarlo, para poder entregarlo en libros, en formato libro, entonces uno dice, ¿cómo lo voy a entregar? ¿Qué portada le voy a poner? ¿Qué tipo de papel? ¿Qué tipo de tipografía? ¿Bajo qué forma van este contenido? Entonces, eso es lo que hace el editor. El editor piensa en formas, piensa en cómo comunicar y la forma y la comunicación tienen mucho que ver. No es lo mismo un libro para un niño que está aprendiendo a leer o que solamente sabe dibujar o sabe pintar o sabe rellenar. No es lo mismo que a una persona que tiene que leerse, por ejemplo, un compendio, un trabajo científico. Son diferentes las formas. Y por esa misma diferencia que hay entre los contenidos, tenemos que tener diferentes formas. Y eso es lo que nos hace a nosotros, como editores, ver el producto, ver ese resultado final de una forma que nos permita tener, llegar a un público que hoy por hoy todavía no sabe que existe ese libro. Entonces, como no sabe que existe ese libro, vamos a tener que idearnos muchas cosas. Gabriel Said, en ese artículo, y a lo largo de todo el libro realmente, se van a encontrar espectaculares reflexiones, porque realmente él lo que dice es que, bueno, ya todo está escrito. Eh, la- el- como lo expresa las Sagradas Escrituras, dice, ya todo está escrito. Bueno, está bien. Freud nos había dicho que estamos retomando inclusive todos los patrones clásicos, ¿no? de la cultura griega. Y muchos dicen que estamos reescribiendo la Odisea, reescribiendo la Ilíada, son los mismos héroes o los antihéroes. Lo que se está escribiendo son los que se escriben de otra forma. Más allá
Jorge Luis Borges decía que entre todos se estaba escribiendo un solo libro, un gran libro. Entonces, esa visión, bueno, no nos quita, no va a hacer que se pare de escribir, no va a hacer que se, que se detenga la escritura, la creación, inclusive, bueno, bajo hoy lo que tenemos, la pandemia, que vivimos la pandemia, no se va a dejar de escribir cosas científicas, porque hay muchas teorías sobre lo que puede dar esta pandemia. Entonces, al tener siempre vida y pulsiones para poder comunicar algo, bueno, entonces tenemos que hacer que eso que se escribe, a eso que estamos tratando de, de darle una forma, también llegue en esa forma idónea al público. Entonces, eh, hay, fíjense, por ejemplo, Said lo apunta en su texto, que hay un McGraw-Hill, ¿no? Ustedes saben, la historia de McGraw-Hill y de Prentice Hall realmente es una invención, estas editoriales, del Congreso de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para, con una condición. Resulta ser que en América Latina se estaban dando revoluciones. Hubo la revolución cubana en los años 60 y empezó toda una cantidad de movimientos políticos y alzamientos guerrilleros en toda América Latina. Y mucha efervescencia en la universidad, inclusive antes de las revoluciones cubanas. Mucho antes existieron movimientos revolucionarios bueno, surgían inclusive en la Universidad de Prentice Hall, cuando vio que muchas universidades tenían inclusive literatura que le permitía el desarrollo de la discusión de estos movimientos populares, de estos movimientos revolucionarios y estos cambios de paradigmas dentro de la universidad, decidieron hacer unos fondos editoriales que le permitan a la gente no pensar en cambios, sino en el progreso de la ciencia y de la tecnología. Por eso Prentice Hall y McGraw-Hill se enfoca esencialmente en temas que son de la ciencia, gerencia, política. Verán que, por ejemplo, lo que tiene que ver con economía, nada más tratan la economía liberal. No hay discusión ahí. Es para el mercado. Es para incentivar el conocimiento sobre el mercado. Entonces, esas son definiciones que tienen claro el editor y que tienen claro ciertas políticas. Y fíjense, cuando Prentice Hall tiene una mayor fuerza y McGraw-Hill tiene una mayor fuerza, es cuando editoriales como Monte Ávila Editores, como Fondo de Cultura Económica, como Sudamericana, como buena parte de las editoriales latinoamericanas han tenido éxito en América Latina y han entrado en las universidades, han sido sus libros parte de discusiones en las universidades. Entonces, esa visión que tuvieron ellos se corresponde con la forma de pensamiento, con lo que ellos propulsan. Entonces, un editor propulsa una idea siempre y tiene que darle forma a esas ideas y tiene que darle forma a todo a eso que ellos quieren propulsar. Entonces, es ahí donde cada editor va a buscar su público lector. Como dice Said, en este asunto de toma y lee, cuando le llama a San Agustín y se encuentra con las epístolas de San Pablo. Bueno, imagínense, ojalá tuviéramos esa posibilidad los editores y que los lectores, o sea, que todos los editores tengamos un ángel y que los lectores se consigan con esos ángeles y le digan, toma y lee, porque se perderían muy pocos libros. Es decir, ¿cuántos libros no se han perdido en la historia que están acumulados en algún depósito o que pararon inclusive en la, en la
transformación nuevamente a celulosa, porque no fueron vendidos. Por ejemplo, Pedro Páramo de Juan Rulfo era un libro que cuando salió no se vendieron muy pocos ejemplares. No tuvo ningún tipo de reseña, no hubo ningún interés por Pedro Páramo. Pero resulta ser que un libro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, cayó en manos de un estudioso en Estados Unidos de la literatura latinoamericana, de lo real maravilloso y de todas esas extraordinaria escritura que tiene la América Latina, y resulta ser que escribió un ensayo. Un periodista vio ese ensayo, que era además latinoamericano, mexicano, se sintió identificado, eso es lo que se llama en periodismo pertenencia, y le pareció que eso podría ser una noticia para México. Lo sacaron, esa noticia, sacaron en México, el estudio que hizo bajo formato de noticias, no de ensayo, no solamente para letrados, no solamente para los que estudian letras, sino para el público en general, y el Fondo de Cultura Económica agarró y sacó nuevamente el libro y lo puso en la vidriera, porque estaban en los depósitos. No se había vendido muy pocos libros se habían vendido. Entonces, el resultado, ese ángel, como dice San Agustín, le dijo ahí hubo una conflagración entre diferentes ángeles. El primero que se haya publicado el libro, ¿no? Por supuesto, que esté disponible. Y después de eso, alguien que vio algo interesante, que no estaba, que nadie lo había visto en ese momento, y que le parecía que no tenía ningún sentido, a un escritor, a otro le dio una configuración, lo mostró en un nuevo discurso, lo presentó, y un periodista, vaya usted a saber, lo vio, lo publicó, que pudo haber sido además un periodista que nadie lo haya leído, porque en aquella época, bueno, era mucho más difícil, pero lo agarró una agencia de noticias, y esa agencia de noticias, cuando lo vieron en México los periódicos lo sacaron porque, bueno, porque es una noticia de un mexicano. Entonces, pero además de un mexicano, es de un latinoamericano. Y además un latinoamericano es de alguien que habla en español. Entonces, en todos los demás medios hicieron que fuera posible que un libro como el de Juan Rulfo hoy sea una de las obras maestras más importantes, una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana y que todos podamos tener acceso. Entonces, para que vean exactamente, las cosas que hay que hacer no son tan directas. No crean, muchos editores siempre piensan que, que este texto o este libro va a ser el libro que los va a sacar de abajo a la editorial. No sé si lo va a enriquecer, pero es un asunto que más allá del dinero, de la cuestión metálica, es la posibilidad de que eso llegue a los lectores. Si hacemos 1000 libros, 2000 libros, y vaya, Octavio Paz decía que él se lamentaba muchísimo cada vez que sacaban una primera edición de un libro de él para México, y lo que sacaban eran 8000 ejemplares. La verdad que para él indudablemente que es muy poco el tiraje, sobre todo porque ya es premio Nobel, sobre todo porque es 8000 ejemplares. Para una ciudad de México que tiene 35 millones de personas, habitantes, 8000 ejemplares es nada. Entonces, comprenderán que eso implica que cómo hacer llegar a esos lectores. Cómo hacerles llegar, además de esos 8000 ejemplares, que lo más seguro que tengan unas reediciones de Octavio Paz, porque ya es un autor que ha tenido una aceptación dentro del mercado editorial, y eso le ha permitido estar dentro de los cánones de la literatura latinoamericana y mundial. Entonces, es un asunto que no sabemos exactamente, nadie sabe, nadie tiene ese ángel que le dice, toma y lee este libro. Por tanto, quizás eh, tendríamos que revisar nuestra forma, nuestras,
nuestras, nuestra visión de nuestra editorial. Es decir, ¿cuál es la forma que le vamos a dar? ¿Qué es lo nuevo inclusive? Porque si vamos a repetir algo que ya alguien que ya tiene éxito, no tiene ningún sentido, porque el que tiene éxito, que además tiene un aparataje financiero detrás, un músculo financiero, no vamos a poder competir con ellos. Tenemos que ser siempre innovadores, tenemos que revisar a dónde queremos llegar, a quiénes queremos llegar. Y esa es es la primera visión que debe tener un editor, ¿no? Que es la idea de de toda editorial, que tener claro es a dónde quiero llegar y con cuánto recursos tengo. Porque muchas veces tenemos la idea de que tenemos el gran libro, pero si ese libro no tiene los recursos necesarios para imponerse dentro del mercado, para tener a esos ángeles y decirle, lean este libro, entonces podemos caer en desdichas, fracasos y en diferentes formas de que definitivamente no es la idea. La idea es que podamos eh, tener una forma nueva de no sé si, creo que me están pidiendo aquí que actualice voy a actualizarlo, pero mientras tanto sigo hablando. Espero que nos den posibilidades porque ya vamos a terminar. Entonces, bueno, en esencia es eso, compañeros. Vamos a abrir ahora la sesión para preguntas y, bueno, tratar de responder a sus inquietudes. Pueden escribir. Bueno, aquí estoy viendo. Esto va a finalizar en 8 minutos. No decían, sí, en 8 minutos va a finalizar, así que vamos a hacerlo más breve. Cualquier cosa lo abriríamos nuevamente el chat para algunas que otras preguntas después de la sesión de Iri Villamizar y responderíamos a algunas las preguntas que tengan a bien ustedes dar. Dice Carlos LC que es interesante el hecho de considerar el conjunto de relaciones humanas de todo orden para entender mejor el devenir del libro. Nordele dice, profesor, cuando se refiere a recursos, ¿a qué se refiere perfectamente? ¿A cuáles? Cuando hablaba de la edición, me refiero exactamente a los recursos financieros, económicos, en las condiciones inclusive que tienen que ver con los recursos humanos, es decir, que tenga editores, que tenga diagramadores, diseñadores, ilustradores, fotógrafos, todo lo que corresponde para poder hacer un buen libro. Me parece muy interesante el elemento de lo estético dentro de la edición, como le comenta Dalton, la relación que existe entre el lector y el libro, exactamente. Las editoriales escogen a quién publicar más por ética, por estética o por negocio. La combinación de todas, porque puede ser muy buen libro y decir, oye, este es un libro que no va a tener resultados, pensar que no tiene, pues no tiene cómo llegarle a ese público y no lo publica por una cuestión del negocio. Entonces, tiene muchas características. Hay editores que dicen, esto es una satisfacción mía como editor, no lo va a comprar nadie. Conozco a editores que dijeron eso, no lo va a comprar nadie, pero me siento satisfecho de haberlo publicado. Conocer los recursos económicos depende del editor, entonces ese editor debe tener relaciones importantes y capital. Y el ejemplo, Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa no es editor, es lo que es un gran propagador del libre comercio y tiene en estos momentos tiene
un capital que es su prestigio como escritor, ¿no? Que su obra literaria realmente no hay duda de que es extraordinaria, pero su pensamiento es absolutamente fascista, clasista, liberal. Pero bueno, el trabajo del editor podía ser un poco intuitivo y otra vez al unusual todo funciona, es totalmente intuitivo. Muchas veces el libro que crees que va a ser un éxito no lo es. ¿Por qué existen algunas editoriales que publican los mismos autores y no le dan oportunidad a los nuevos creadores? Porque también tienen que vivir de algo las editoriales, esas editoriales, y requieren de mantenerse económicamente. Existe un perfil de lector venezolano. En la lectura se veía preocupación sobre América Latina como territorio que no lee. Los gobiernos progresistas logran cambiar eso. Es una tarea de los gobiernos de izquierda, realmente. En Venezuela se ha hecho un gran esfuerzo con El Perro y la Rana, Monte Ávila, Biblioteca Ayacucho, Senal, Rómulo Gallegos, todos ellos han confluido para tener una, un batallón de lectores, tener lectores, porque eso es la tarea importante de estos gobiernos, que son gobiernos progresistas de izquierda. Bien, el editor es importante para el proceso de la creación del libro. En algunas editoriales esta figura ha dejado de existir y está siendo sustituida por el diseñador, corrector. ¿Qué tan inadecuada podría ser? No, no sé, eso no habría que revisarlo. No tengo claridad en eso. Yo creo que lo más importante es el editor. Si un editor se deja pasar por otro que no lo es, bueno, no tengo una respuesta a ello ahora, en este momento, pero la idea es que el editor sea el que decida. Si el diseñador tiene una propuesta y comulga con el editor, es otra cosa. Entonces, la producción revolucionaria lucha contra todo el aparataje que imponen las editoriales totalmente, totalmente, desde hace muchos años. Es decir, en Magrao Gil no vas a encontrar ninguna obra que tenga que ver relacionada con el marxismo. El Capital, por ejemplo, no está, que es una obra fundamental para estudiar economía. No va a estar, no vas a conseguir. Consigues sí, a ver si mal no me... No, ni siquiera a Keynes, porque Keynes es considerado comunista, porque claro, en su trabajo el papel del Estado es importante. Entonces, como verán, no es un asunto meramente, meramente mercantil, sino también ideológico, en la parte de lo político. Es una posición política, son políticas editoriales. Cuando yo hablaba la otra vez de la censura, bueno, eso es una forma de la censura, pero eso es su política. Entonces, no hay por qué tampoco rasgarse la vestidura. Y bueno, tenemos la posibilidad de crear nuestras propias editoriales, nuestras propias formas de ver o hacer o mostrar nuestra posición política. Hoy en día el editor no tiene una función específica como sujeto crítico, pues pareciera que su figura quedó relegada únicamente a la ornamentación sin criterio. Hay un tema. Mucho se ha confundido con el editor que hace una edición del libro, lo que pasa es que hay una traducción de esto, que hace una edición del libro a un escritor, le hace algunas recomendaciones, mejora, algunas veces los empeora, no vayan a creer que todo es para bien. Ese es el editor, pero ese es un editor de otro tipo, que tiene como quien dice, es una fase posterior al corrector, ¿no? Para no llamarlo corrector, entonces se llama editor. Pero del editor que yo le estoy hablando es de aquel que decide, vamos a hacer un libro con tales características. Vamos a definir que vamos a hacerlo de este modo. Va a tener este título, va a tener este autor, vamos a buscar a temas, vamos a definir una colección. Eso es un editor y lo vamos a publicar y vamos a lanzarlo en tal fecha, bajo tales criterios. Ese es el editor, no el editor que arregla un texto, ¿no? Es decir, por eso quizás habla de la ornamentación. Yo estoy hablando de los editores, es el que apuesta a un libro, ¿no? Y desde la parte del Estado, por ejemplo, lo que son, quienes son los editores son los que toman la decisión. Por ejemplo, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, dice, vamos a hacer una biblioteca cristiana de Venezuela,
Eso es un editor. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Bueno, se va a acabar la sesión, esto en menos de un minuto. Queda de parte de nosotros definir algunas cosas que vamos a hacerlo vía mensaje. Y bueno, le agradezco mucho las preguntas y la atención sobre este tema. Por favor, no tengan la menor duda en poder escribir sus comentarios. Mi correo es Raúl, yo lo escribí, es raúlcasal@yandex.com. Vamos a comunicarnos por ahí y bueno, espero que continúen y tengan éxito en este diplomado. Muchas gracias.